Vivimos en una época en la que se espera que el hombre insista, persiga y no acepte un no como respuesta. Por eso, cuando una mujer rechaza a un hombre, casi 9 de cada 10 veces, él intenta recuperarla lo hace con mensajes, con indirectas, con explicaciones, como si su valor dependiera de convencerla. Pero lo que pocos entienden es que el verdadero poder no está en la insistencia, sino en la ausencia. El silencio no es un acto de rendición, es una declaración de autonomía emocional. No estás aquí para rogar ni para suplicar validación. Este video no busca enseñarte a manipular ni a castigar. Aquí vas a descubrir por qué el silencio usado con conciencia no solo genera respeto, sino que invierte el poder. Vamos a entrar en su mente. Vamos a desmenuzar paso a paso lo que realmente siente cuando tú decides no reaccionar. A lección 1. Rompe el patrón que ella esperaba. Cuando una mujer te rechaza, no espera un cierre real, espera un acto reflejo, que ha visto una vez es el hombre que vuelve, que insiste, que no acepta ese no como definitivo, espera mensajes que busquen explicación, reacciones que alimenten su ego y gestos que le recuerden que todavía tiene tu atención. Pero si en lugar de cumplir ese guión, tú simplemente te alejas sin palabras, sin dramatismo, sin rastro, el silencio rompe todo lo que ella había anticipado. En su mente se produce un cortocircuito emocional. Ella no siente victoria, siente vacío, siente algo que no puede controlar. Y eso es justo lo que su ego no sabe manejar. Te conviertes en ese instante en una excepción, en algo que no puede clasificar. Ese silencio no es una pausa, es una declaración. No es falta de interés. Es una forma de decir, no voy a validar tu decisión con más atención. La mayoría de los hombres, tras ser rechazados, intentan recuperar terreno, doblan esfuerzos, exageran gestos de valor y en el intento entregan toda su dignidad. Pero tú hiciste lo contrario. No actuaste desde la emoción, sino desde el respeto propio. Y esa decisión no solo interrumpe el ciclo habitual, lo destruye. En lugar de hacerte predecible, te vuelves inquietante, porque mientras otros buscan aferrarse a cualquier señal, tú elegiste desaparecer. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas en cuando rompes ese patrón. Cuando no haces lo que todos hacen, despiertas en ella una sensación que pocas veces experimentan duda. Duda de su decisión, duda de su interpretación, duda de lo que tú realmente querías. Ante ausencia, no deja una simple falta de presencia, deja una pregunta abierta que no puede responder. Mientras tanto, tu silencio no compite con los hombres que se arrastran. No intentas sobresalir entre los que suplican. Lo que hace es retirarte del juego de tal forma que ahora sea ella quien empiece a preguntarse si subestimó lo que tenía delante en el silencio que eliges. No es pasivo, es una herramienta activa de respeto y poder. Cuando decides no insistir, no solo proteges tu valor, sino que introduces una dinámica nueva. Ella ya no tiene el control narrativo, no puede anticipar tus movimientos, no puede calcular tu próximo paso. Has roto la historia que ella pensaba escribir contigo, y en su lugar has sembrado la incertidumbre, una incertidumbre que no se apaga con palabras, sino que crece con cada día en que tú no apareces, porque mientras otros llenan el vacío con ruido, tú lo llenas con significado, y eso cambia todo. En lección 2, tu silencio golpea su ego. Lo que muchos hombres no entienden es que no todos los rechazos vienen desde el desinterés. En muchas ocasiones, una mujer dice, no para alejarte, sino para comprobar si sigues ahí. Es una forma de validarse, de reafirmar su valor, de saber que todavía puede atraer, controlar
y mover tus emociones. Espera tu reacción. Y cuando esa reacción no llega, cuando no envías un solo mensaje, ni buscas una explicación, no lo vive como tranquilidad, lo vive como vacío. Y ese vacío emocional le resulta insoportable, porque no se trataba solo de rechazar, se trataba de ver cuánto poder tenía sobre ti. Y cuando tú no cumples esa expectativa, el golpe no va al corazón, va directo al ego. El ego femenino, al igual que el masculino, se alimenta de señales externas, de atención, de validación, especialmente en un contexto donde culturalmente están acostumbradas a ser buscadas y a tener el control emocional tras una negativa, pero tu indiferencia rompe esa dinámica. Ella esperaba controlarte a través del rechazo, pero lo que encontró fue silencio, y ese silencio le comunica algo brutal. No necesito que me aceptes, me acepto yo. Esa es una respuesta que no puede rebatir, que no puede manipular. Es el tipo de reacción que no se puede domesticar. Y eso, para alguien que está acostumbrada a tener el poder emocional, es profundamente desconcertante. Cuando no respondes como ella esperaba, cambias completamente las reglas del juego. El poder emocional deja de estar en sus manos. Ya no eres tú buscando su aprobación, sino ella enfrentándose al hecho de que no logró afectarte. Y eso le genera una sensación de pérdida, aunque no lo admita, porque una cosa es rechazar a alguien que suplica, y otra muy distinta es rechazar a alguien que ni siquiera parpadea ante él no. Lo primero, refuerza su ego. Lo segundo, lo debilita. Y en ese golpe silencioso, tú demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio. Tu silencio no es vacío, es presencia sólida. No estás ausente, estás firme en ti mismo. Y esa firmeza le arrebata la superioridad que creía tener. Ella no quería que lo olvidaras, quería que le confirmara su valor, pero tú no jugaste ese juego, y al no hacerlo, ella se queda sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Has hecho algo que pocos hombres logran, convertir el desapego en impacto. Y ese impacto silencioso pero firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque no fue un grito, fue tu ausencia lo que la enfrentó a su propio reflejo. Lachin 3. Ahora es ella quien se siente rechazada. Al principio, fue ella quien te dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta. Y lo hizo desde una posición de control, creyendo que aún tendría tu atención disponible, incluso después del rechazo, Pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa, ahora se siente como una pérdida. Tú no entraste en su juego, no respondiste con súplicas ni con justificaciones, y en ese momento los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien siente que fue descartada, que fue ignorada, y lo siente, aunque no lo diga, en su mundo. Ella había asumido que seguirías orbitando a su alrededor, que tú serías predecible, que al menos buscarías dejar una buena impresión o generar algún tipo de cierre. Pero hiciste algo que pocas veces experimentan. Marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación, sin buscar quedar como el bueno wise tipo du. Desapego no se discute. Nice racionaliza, siente y duele, porque no le das oportunidad de mantener su narrativa. No la permites. Jugar al yo tengo el control ahora. Tú tienes la iniciativa y ella se queda observando cómo te alejas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera una incomodidad profunda, no por amor,
no por apego real, sino porque le arrebata la posibilidad de sentirse superior. Allá no eres tú quien quedó esperando, es él a quien ahora tiene que convivir con la duda. ¿Por qué no me buscó? ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme, y esa sensación le duele más que el rechazo original, porque ya no es ella quien decide cuando se cierra el capítulo. Es tu silencio al que escribió el punto final, sin necesidad de explicaciones, sin drama, solo distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido, porque el que no grita, el que no suplica, el que no trata de convencer, es el que se siente más fuerte. Tu marcha silenciosa no fue indiferencia, fue firmeza, y esa firmeza es lo que la confronta con algo que no esperaba, a la posibilidad de haber sido rechazada emocionalmente por alguien que ni siquiera necesitó decírselo. Porque cuando no te ven luchando por quedarte, la mente interpreta que fuiste tú quien decidió no continuar. Y esa idea, aunque no sea cierta del todo, puede dolerle más que cualquier no que ella haya pronunciado. Lección 4. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo, un rechazo no es definitivo, sino una reacción a su estado emocional, a su contexto, o incluso a una necesidad de validarse. Pero cuando tú no das señales, no insistes, ni reclama, le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y ese silencio no solo corta la comunicación, siembra la duda. Y si no, debí rechazarlo. Si era más valioso de lo que pensé, al desaparecer por completo, introduces una pregunta que no puede ignorar. Acabo de dejar ir a un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarla. Tú no hiciste campaña para convencerla. No diste un discurso, ni mostraste tus cualidades. No jugaste el papel del insistente que ruega una segunda oportunidad. Solo diste un paso atrás. Y eso paradójicamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras y gestos desesperados, tú lo hiciste con ausencia, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Ahora, desde la distancia, empieza ahí observarte con otros ojos. Te recuerda con más calma, y en esa calma, el silencio funciona como un espejo en el que empieza a ver algo que antes no quería ver. Ese espejo emocional no refleja una imagen cómoda. Lo que ve no es a un hombre necesitado, ni a alguien que dependía de su atención. Ve a alguien que ante el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen le genera incomodidad, porque empieza a pensar que tal vez no te evaluó bien, que tal vez no te dio el tiempo necesario para descubrir quién eras realmente, que quizás tomó una decisión apresurada basada en una emoción pasajera. Y ahora que no estás, ese juicio emocional se transforma en autocrítica silenciosa. El silencio que antes le pareció indiferencia ahora la paisa. Mientras más tiempo pasa sin noticias tuyas, más espacio hay para que crezcan esas dudas. Y lo más importante, no puede disiparlas porque no tiene acceso a ti. No puede validar su decisión con tu reacción, ni puede confirmarse como la parte dominante del rechazo en la incertidumbre. Es una semilla. Podarose, tú la plantaste. Con solo desaparecer, el hombre que no presiona, no se justifica y no se arrastra, obliga a la otra persona a sentarse con sus propias decisiones. Y ahí es donde muchas mujeres por primera vez empiezan a preguntarse: perdí algo que ni siquiera entendí. Lección 5. Te conviertes en el misterio que no puede descifrar. Cuando un hombre desaparece sin dramatismo, sin dar explicaciones, sin buscar atención, se vuelve intrigante, especialmente en un entorno donde casi todo
Dos actúan desde la necesidad de demostrar algo. Ella estaba acostumbrada a una narrativa donde el hombre que muestra interés, incluso después del rechazo, sigue dando señales, sigue presente, sigue esperando. Pero tú no seguiste ese libreto. Te desvaneciste sin rastro, sin confirmación, sin intentar quedar bien. Y eso te convierte en una pregunta sin respuesta en lugar de recordarte como otro que lo intentó, ahora eres el que no pudo entender del todo. Y eso le genera tensión. No saber qué pensabas, no saber si realmente te importaba, no saber si fuiste tú quien simplemente eligió seguir adelante sin más. En todo eso le da vueltas en la cabeza porque el ser humano no soporta lo que no puede clasificar y tú, con tu silencio, rompiste el molde. Te convertiste en Eli, sí que permanece mucho más tiempo que cualquier insistente. Y lo más poderoso de todo es que no hiciste nada externo para lograrlo. No actuaste, no presionaste, no jugaste, solo decidiste no participar. Y en esa decisión, tu valor aumentó, porque lo escaso, lo que no se entrega a todos, siempre se vuelve más valioso. En el misterio, no nace del intento de parecer interesante, nace de la autenticidad que se expresa, sin la necesidad de ser validada. En ella no puedes saber si te fuiste porque no estabas tan interesado, o porque sabías exactamente lo que valías. Esa ambigüedad es lo que mantiene atención. Mientras tú avanzas en tu vida, ella sigue repasando esa conversación, esa escena, ese momento, pero no por nostalgia, sino por desconcierto, porque no puede entender cómo alguien pudo dejarla con tanta paz, sin necesidad de cerrar nada, y esa falta de cierre le pesa más que una despedida, clara en el silencio cuando nace de la autodisciplina emocional. No es pasividad, es magnetismo estratégico. Es elegir, no reaccionar, porque no necesitas hacerlo, porque estás tan enfocado en tu camino que no te detienes a buscar interpretaciones. Ella sí, ella necesita entender qué pasó, por qué fuiste distinto, que vaya mol. Y ese no saber es lo que te mantiene presente. El hombre que no necesita demostrar nada termina diciéndolo todo. No con palabras, con su comportamiento, y ese comportamiento cuando se sostiene en silencio, hay presencia, te vuelve inolvidable, porque el misterio no se resuelve. Se recuerda, lección 6, te prueba en silencio, aunque haya sido ella quien te rechazó, no significa que haya renunciado a la necesidad de sentirse deseada. En muchos casos, incluso después de alejarse, la mujer sigue esperando señales que le confirmen que tú sigues ahí, orbitando en su universo, no porque quiera volver contigo, sino porque su ego necesita saber que aún tiene poder sobre ti, y cuando no las recibe, comienza a buscar sin mostrarse. Lo hace revisando tus redes, viendo tus historias, sin interactuar, mencionándote casualmente con amigos en común. No es un movimiento frontal, es un rastreo emocional disfrazado de indiferencia, pero en el fondo lo que está buscando es una señal de que sigues disponible, de que todavía puede influir sobre ti. En ese rastreo no es amor, ni interés genuino, es validation, una forma de calmar su inquietud interior ante el silencio que tú decidiste sostener, porque al no darle ninguna señal, estás rompiendo su expectativa de control. Ella pensaba que seguirías enganchado, pero cada día que pasa sin contacto es una demostración de tu independencia. Tú no estás esperando nada, no estás verificando su estado, no estás pendiente, y eso la desconcierta porque tú, sin hacer nada, te vuelves cada vez más inalcanzable mientras ella observa. Tú creces mientras ella intenta comprobar si aún estás interesado. Tú avanzas sin dejar huella. Lo más poderoso de este proceso es que tú no necesitas actuar. Ella lo hace por ti. El silencio se convierte en un campo de pruebas donde tú
no está compitiendo, pero aún así estás ganando. En ella empieza a comparar, a recordar, a imaginar escenarios alternativos, y todo eso nace del vacío que le dejaste. ¿Por qué no? Hay nada más incómodo para alguien que desea sentirse importante que no encontrar ningún eco en la otra persona. En tu falta de reacción se convierte en un espejo que refleja su pérdida, no la tuya, y ese tipo de impacto no se olvida con facilidad. A mientras más tiempo sostienes el silencio, más se debilita su necesidad de control. Su validación se desvanece y empieza a experimentar lo mismo que esperaba que tú sintieras: en duda, curiosidad, frustración. Pero ahora el poder está de tu lado. Tú ya no estás dentro del juego. Estás fuera, y desde afuera te vuelves imposible de leer, de manipular, de predecir. Te convertiste en un té silencioso que ella no puede aprobar, porque cada día sin contacto, sin reacción, sin validación, es un recordatorio de que tal vez perdió algo que ni siquiera llegó a conocer del todo. Lección 7. Recuperas el poder sin pelear. La mayoría de los hombres entregan su poder en silencio, sin saberlo. Lo hacen cuando buscan validación, cuando persiguen a quien los rechazó, cuando se obsesionan con ser aceptados. Pero el respeto no se compra con insistencia, se proyecta con desapego. El día que dejas de jugar bajo sus reglas, todo cambia. Ya no reaccionas por impulso, no actúas desde la herida, actúas desde la decisión, desde el centro, desde un lugar donde no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y es ahí, justo ahí, cuando el respeto llega, porque el hombre que se elige a sí mismo, aunque haya sido rechazado, se vuelve inalcanzable para quien lo subestimó. El silencio, en este contexto, no es una retirada cobarde, es una declaración de fuerza. Es decir, sin palabras, no voy a pelear por quedarme donde no se me valora. Esa energía no suplica, esa energía no se justifica, simplemente se aleja. Y cuando lo haces con dignidad, sin drama, sin resentimiento, lo que queda atrás empieza a tomar conciencia de lo que perdió. Ella puede no admitirlo, puede incluso no actuar al respecto, pero internamente empieza a respetar a quien no se dejó arrastrar por la emoción. Empieza a admirar a quien no pudo controlar, porque la mente humana, cuando no puede manipular, empieza a reconocer la fuerza ajena. Y ese reconocimiento no es algo que tú busques, no es el objetivo, es la consecuencia natural de haber roto el ciclo de necesidad, aun cuando eliges tu camino por encima de cualquier validación externa. Proyectas una autoridad que no se puede fingir. No estás tratando de demostrar que vales la pena. Estás ocupado construyendo una vida que lo demuestra sola. Y cuando ella ve eso desde lejos, ya no ve al hombre que intentaba ganarse su aprobación. Ve a alguien que se respeta tanto que no se quedó donde no era bienvenido. Ese tipo de actitud no se ignora, se graba. Al final, no ganaste discutiendo, rogando o demostrando, mas ganaste porque no hiciste nada de eso. Ganaste porque priorizaste tu energía, tu paz y tu dirección, porque entendiste que a veces la mayor redemostración de poder no es imponerse, sino desaparecer. En tu silencio fue tu espada, tu ausencia fue tu escudo, y tu respeto propio fue la victoria. La verdadera victoria no sobre ella, sino sobre la parte de ti que antes habría mendigado, porque el hombre que ya no persigue, ya no depende, y ese hombre por fin es libre. El poder está en tu centro, no en su validación. Si este mensaje resonó contigo, comenta tu experiencia. ¿Alguna vez una mujer volvió después de que tú simplemente desapareciste? ¿Qué ocurrió cuando elegiste el silencio por encima del drama?
Este espacio no es para hombres que mendigan atención, es para los que despiertan, para los que después del rechazo no se derrumban, se reconstruyen. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque a veces una sola verdad, dicha con claridad, es suficiente para cambiar la dirección de toda una vida. Aquí no seguimos rogando amor, aquí aprendemos a elegirnos sin miedo, sin culpa, sin permiso. El silencio no fue castigo, fue claridad. Y esa claridad vale más que cualquier explicación. Si tú te respetas, si tú decides no negociar tu valor, si tú te conviertes en tu prioridad, el mundo no tendrá más opción que adaptarse a esa energía. No necesitas gritar para ser escuchado, ni rogar para ser visto. Ella verdadero respeto no se exige, se proyecta. Y si estás aquí, es porque estás listo para liderar desde tu centro, no desde la enosidad. Así que suscríbete, comenta, comparte y recuerda, tu poder no está en que ella te elija, está en que tú por fin dejes de elegir lo que no te elige. Ok, Mr. Eminem.